Es la conspiración de la derecha, señores. Regresó. Y en países como Guatemala y otros, la conspiración es de la izquierda que quiere acabar con la derecha, y para llegar al gobierno, como no lo ha podido ganar ni por las armas ni por las elecciones, ahí está don Iván, ahí está doña Telma y otros liderando la conspiración de la izquierda para derrotar a la derecha. Falso, falso, falso. No hay tal conspiración. Lo que hay es un montón de corruptos. Revisamos a Sin Filtro, estamos hablando del papel del dinero privado en las campañas electorales. Nos quedamos con una idea antes del corte. Muchas veces se piensa que las cosas se arreglan promulgando, aprobando leyes. ¿Ese es el camino para regular el financiamiento privado? ¿Lic? Bueno, evidentemente el financiamiento privado lo vamos a regular a través de leyes. Lo que yo no creo es que tengamos la necesidad de una inflación legislativa y estar tratando de regular todo. Yo creo que tenemos que ordenar la discusión y tenemos que al menos hacernos preguntas básicas. ¿Qué financiamos? ¿A quién financiamos? ¿Quién lo financia? ¿Por qué lo financia? ¿Cuándo lo financia? Y una vez tenemos esas respuestas, vamos a poder empezar a pensar en un régimen sancionatorio en caso de incumplimiento y de fiscalización. ¿Y qué es lo que estamos financiando como Estado? Actualmente lo que estamos financiando son campañas electorales. El financiamiento electoral, tanto público como privado, está conceptualizado para financiar una campaña electoral, y eso es lo que provoca es que tengamos maquilas electorales en vez de partidos políticos. Y es que tenemos que entender que un partido político es una entidad de derecho público y es permanente. Y tiene un costo. Y tiene que cumplir con fines permanentes. Pero en eso no nos fijamos, estamos financiando. ¿Quién lo financia? Y ahí es entonces lo que vamos a discutir. El financiamiento privado, con todas sus regulaciones de montos máximos, de transparencia, fiscalización, no solo es el financiamiento de capitales tradicionales, es la venta de las fichas y el mercado de curules que habló Estuardo, que a mí es lo que me preocupa, porque son las cantidades más grandes. Y si nos vamos al financiamiento público, el financiamiento público directo es lo que nos conviene, o es un financiamiento público indirecto que pasa por el uso de frecuencias del Estado, publicidad en medios, exenciones fiscales, etcétera, o sea, todo lo que el Estado puede dar en forma indirecta. ¿Qué es lo que estamos financiando? ¿Por qué estamos financiando esto? Porque tenemos que entender que tenemos que pasar de un gasto electoral a una inversión democrática. O sea, más caro nos sale permitir que haya tanto desorden en el financiamiento electoral y que el Estado no se meta. Eso le sale muy caro al país, que pensar en fortalecer el financiamiento público. A mí no me gusta la idea que con mis impuestos le paguen a un partido político, pero tengo que entender que esto es básico si quiero que el Estado funcione diferente. Y el tema, obviamente, de la fiscalización es importantísimo. Hay que meterle muchísima más dientes al Tribunal Supremo Electoral. Las épocas son diferentes. Estos tribunales, las últimas dos, al menos los últimos dos tribunales electorales han sido diferentes. Antes estábamos acostumbrados a multas de $2,000 por hasta presupuestadas estaban las sanciones por sobrepasar los gastos de campaña en cientos de millones de quetzales. Esas multas eran absurdas y aún así no las pagaba porque los partidos políticos las impugnaban. Se iban a pelear. Y es lo que pasó con la UNE recién, que le ponen una multa. Entonces, no al FSN, pero le ponen una multa. En fin, y luego, como última instancia, pensar en los procesos penales y en la sanción penal. Esto no se resuelve con el Código Penal. Es importante tener un régimen punitivo, totalmente de acuerdo, pero no podemos descansar la lucha por la transparencia electoral en procesos electorales que además están mal planteados porque la ley, insisto, no permite castigar penalmente a los aportantes. Y eso no es casualidad y tampoco significa que la ley esté mal hecha. Es que en América Latina hay modelos penales diferentes. En Guatemala, el delito de financiamiento electoral tiene su origen en los mismos acuerdos de paz, en el acuerdo de régimen electoral, de reformas electorales. Ahí dice que se sugiere a las partes promover reformas al Código Penal que incluyan el delito de aceptación del financiamiento ilícito. Ojo. Luego la Comisión Electoral hace su informe de reformas, lo somete al Congreso de la República y viene esa gran primera parte de reformas electorales y se incluyen 3 delitos: aceptación de financiamiento electoral, aceptación de financiamiento electoral agravado y aceptación de financiamiento culposo. Y en los 3 dice aceptación. En ningún lado otorgamiento. Exactamente, porque lo que se pensó criminalizar desde un principio fue la aceptación. Y esto tiene una lógica. ¿Por qué?
porque son los partidos políticos los obligados y los responsables de asumir su financiamiento, de recibirlo, administrarlo, fiscalizarlo, etcétera. No digo, y esto es importante, no digo que dar un financiamiento anónimo sea bueno, pero podemos moralizar al respecto, podemos filosofar al respecto. Lo que no podemos hacer es criminalizar penalmente una conducta que no está establecida en el Código Penal. Una pregunta es, ¿por qué culturalmente se ha acudido al financiamiento anónimo, al financiamiento electoral ilícito? ¿Por qué en Guatemala no hay una cultura de decir yo aporto a este partido, empresa o persona individual, y poder con eso de frente a la sociedad decir las razones por las cuales se apoya una opción política? ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué nunca se hizo? Mira, primero porque quien lo está dando está lavando. Pongámoslo. De hecho, esa es la lógica por la cual se ha acusado a muchos de financiamiento electoral ilícito. Y el lavado viene que para poder justificar el dinero de empresas o lo que sea, hacen empresas de cartón, ¿verdad? Y ahí hay varios presos precisamente por ese tema de financiamiento electoral ilícito. Segundo, y creo que el más importante, es porque en realidad, miren, lo voy a decir como es, para la mayoría de candidatos y candidatas es más jugosa la campaña que llegar al poder. Totalmente. Ahí se maneja. Si yo supongo que el ex candidato Valdizón va a estar muy feliz de no haber ganado, porque puede llegar con todos sus financistas y decirles, miren mucha, lo intentamos, pero no, pero yo puse 15 millones, pero yo puse 20 millones, pero yo puse 10 millones, pero yo puse 2 millones, pero yo puse aquí, miren, y los que ganaron para candidatos a diputados, ya no existe partido, se fueron para el otro, o se fueron para FCN. Hacer una campaña es riesgoso, porque puede pasar lo que dice esto, no, pero si no, si gana el candidato que le aposté, también las ganancias, hemos visto como los casos que se han presentado, también son elevadas. O sea, hay un riesgo. Pero es más, ahí tenés más problemas, ¿verdad? Si ganás estilo Colón después de 2, 3 campañas, rayada. ¿Por qué? Porque ya se disfrutó el pisto de 2 campañas o 3 campañas y en la cuarta, bueno, pues aunque sea esta gano, ¿verdad? Y llega al poder, entonces ahí es ¿cómo se llama? La campaña ganada es la corona, pues, ¿verdad? El resto ahí me cuentan dónde está. La que te cobra es la última. Sí, esa es la, ¿verdad? Pero 3 campañas que al financista se le ha dicho, miren, lo logramos, lo intentamos mucho, pero no lo logramos. Sea el comité cívico La Pistola, aquel que estaba allá en el oriente, aquel que decía, si no ganamos, plomaseamos, el de Soan era bien interesante, o La Pila, que estaba allá en el, ¿cómo se llama? Allá por mi pueblo, había un comité cívico La Pila, un comité cívico El Gallo, comité cívico El Sombrero, el CAIT, había de todo, ¿verdad? En los comités cívicos, partidos políticos y todo. Miren, realmente es la segunda razón. Para el candidato, en realidad es mucho más jugoso participar, y ahí no le van a decir gracias por participar, que participar y ganar. Y muy inteligentemente participa y gana. Pero entre participa 1, participa 2 y participa 3, sí, así hizo su casa de 3 pisos, ya se llevó a toda su familia a Europa. Donde antes no tenía para echarse un trago ni un vaso de atol, no tenía donde caer muerto. Y ahora es gran millonario. Pero miren las campañas. Entonces, ¿cómo vas a medir eso? Entonces aquí es donde entraría el Tribunal Supremo Electoral. Yo sí tengo la duda ¿y si alguien privadamente quiere regalar su pisto a un candidato, a cuenta de qué no lo puede hacer? Y si lo reporta, y ese dinero que vino lícitamente a él, porque ha tenido empresas, porque recibió una herencia, por cualquier razón, y él dice, yo le quiero regalar a este candidato los 15 millones que he ganado en mi empresa, ¿por qué no lo puede hacer? Lo hace públicamente, va a la SAT, va al Tribunal Supremo Electoral, paga todo lo que tiene que pagar y le da al candidato. Por supuesto que el candidato brincaría y ese candidato haría lo imposible por perder, ¿verdad? Porque si se queda con todo ese pisto. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer? A ver, ¿por qué no? Ahora, pero es lo peor. ¿Qué si pasa fue si alguien lícito, quiere suceder a un partido político, le quiere dejar mi herencia millonaria a un partido político, por ejemplo? Como entidad de público podría recibirlo. Que igual lo puedes dejar a una universidad, lo puedes dejar a una fundación, lo puedes dejar a lo que sea. A entidades de qué? Derecho público. Derecho público, ese es un partido político. Pero estamos en el entendido de que esta persona que quiere dejar su herencia, digamos,
lo va a decir y lo va a dar a conocer, no solo a las autoridades, sino también, me imagino yo, a la opinión pública, quien pregunte, porque después vamos a ver si cuando ese partido ahí llega está al poder, la cosa. ahí cambia, por eso dice esto, Pero eso ya ahí está en la cambia, ley. ahí Es que el cambia asunto el es tango. ya está en la ley. Si cuando llegan al poder, ahí A cambia el ver, tango. ¿de qué está acusado Jimmy? Financiamiento electoral ilícito. ¿Y qué es financiamiento electoral ilícito en el caso de Jimmy? Recibir aportes en el ¿Y tiempo no de qué? campaña. ¿Y no qué? No, ¿Y pero- no reportar? Sí, pero en el caso del FCN hay dos supuestos. Está el supuesto que entró el dinero con cheques a nombre del partido y en el cual los aportantes no tienen ninguna responsabilidad penal. Y se hicieron cheques a nombre de ellos. Hay muchísima gente que aportó y seguramente nos está viendo y que tiene mucho miedo porque dicen yo aporté, yo le di el dinero al Sí, partido, pero ¿qué miedo van a pero tener? no me dieron recibo o no lo perdí. En ese sentido, Si el está informe es registrado. 964 páginas, está el nombre suyo si usted le dio pisto a FCN. Y eso no es problema, eso Ahí no le va a está. generar ninguna contingencia penal. El tema con el FCN es que entró la plata al partido, pero se la sacaron ellos, A su los dirigentes, con cheques que ellos firmaban a sus propias cuentas. O sea, ahí no es un tema solo de financiamiento electoral, ahí sí hay lavado. Pero también hay otro supuesto en el tema del FCN y que comparte y que fue el denominador común con otros partidos. Es que sí recibieron dinero anónimo. Entre la primera y la segunda vuelta, cuando Jimmy Morales empezó a subir en las encuestas, mucha gente pasó el sombrero y se peleó por aportar. Porque era un candidato que no confiaba. Y esa queda pregunta clásica. ¿Quién le pagó a usted el Adriática? Que todavía no ha contestado, ¿verdad? Y que también hemos hecho una pregunta acá. Yo creo que Jimmy Morales hubiese ganado sin tener que recibir todos esos aportes en la No segunda tenía vuelta. necesidad de irse a vivir a la Pero, La inercia lo hubiera llevado al Palacio entonces, Nacional. Pero entonces vamos un paso más allá. Que en parte del dinero pudo haber venido de un origen ilícito. Le hace, digamos, dinero que le dio el CIPI, ¿ya? Que ahora está prófugo. El helicóptero que le dio el CIPI. Pero hay un ¿ya? tema importante, Estuardo. Acabas de mencionar otro supuesto. El financiamiento electoral en la ley guatemalteca tiene 4 supuestos. Me voy a referir a 2, los últimos. El financiamiento que hemos hablado, que es el financiamiento de capitales tradicionales que fueron a través de sociedades anónimas diferentes, que no puedo yo decir que es lavado porque el dinero viene de una fuente lícita. Yo di de mi plata personal, pero por alguna razón no se lo di al partido, sino se lo di a una sociedad anónima que el candidato me dijo que le diera. O el partido no reportó. O que el partido no reportó. Pero luego hay otro supuesto. El primer supuesto, el 407N, dice exactamente eso. Y ahí sí dice el que aporte y el que reciba dinero de fuente ilícita. En el caso Ahí está del codificado y está Exacto. tipificado. Pero ahí están los dos verbos rectores. ¿Quién aporta y quién reciba. Quien reciba. En el caso del helicóptero, por ejemplo, de Sinibaldi, si ese helicóptero fue adquirido en forma ilícita, fue producto de lavado, entonces ponerlo al servicio de una organización política diferente en forma anónima, sí constituye el primer supuesto, porque ese fue un aporte de hecho de fuente ilícita. Okay. Vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta SF, estamos hablando Agarren del a Zipi. dinero privado. Agarren Volvemos a luego del Zipi. corte. Dice que está en Izabal. Que sufre.